La última clase que dimos está relacionada. Esto es un curso que dimos que está disponible para aquellas personas que todavía se quieran matricular. Y esta es una de las clases que dimos en las cuales eh, básicamente vamos hacia atrás y vamos desde la división del reino y todos los imperios que básicamente conquistaron la tierra de Israel. ¿Okay? Así que esto es importante. Y aparte de eso, vamos a ver acá cómo le doy. Ahí está. So, hablamos de muchas cosas, pero mayormente lo que nos importa es lo que fue el Imperio Romano. Todo esto que vemos aquí fue el Imperio Romano. Y es ahí donde realmente comienza el propósito de este curso, de esta clase, es hablar una perspectiva fresca, lo que realmente está sucediendo en el mundo de la especialización del Nuevo Testamento y del judaísmo del Segundo Templo. Nosotros somos judíos, no somos cristianos, somos una organización judía educativa y el propósito de dar estos cursos es los rollos del Mar Muerto, la literatura y la teología del Segundo Templo, del cual realmente en español se ha hablado muy poco. Yo sé que Adolfo Reutemann ha estado en Costa Rica, en México, y ha traído algunas clases sobre el Satán, pero aparte de todo eso, realmente muy pocas personas han leído y conocen sobre el Maestro de Justicia, sobre el documento de Damasco, sobre el manual de la Yahad o es una especie de eclesía o de concepto de iglesia protocristiano. El libro de la batalla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Estuvimos hablando ampliamente en 6 clases sobre Satanás, ¿okay? La evolución desde Bereshit, desde Génesis, hasta la literatura de los rollos del Mar Muerto. Y en forma de repaso, dijimos que no es hasta la literatura de Enoch que realmente el pueblo judío absorbe la idea de que seres espirituales pueden entrar y poseer seres humanos. ¿Okay? Ya todo eso lo tocamos. Y luego, ¿por qué esto es importante? Porque este imperio que está aquí va a evolucionar y va a evolucionar y va a toda costa a impedir, y no solamente en la antigüedad, lo vamos a ver con algo que se llama École Biblique, que es parte de la orden de los dominicos, y que aún continúan trabajando en los rollos de Mar Muerto para buscar desconectar la literatura que acabo de mencionar, especialmente el documento de Damasco, especialmente el manual de conducta de los esenios, los escritos y todas las Jodayot, todos los poemas escritos por el maestro de justicia, que ahí pues voy a mencionar ya pronto unos 12 eruditos, 12 especialistas. De los 12, yo diría que hay 3 que pues tienen sus tesis muy súper interesantes, no muy interesantes, súper interesantes, pero pues se quedan en ser tesis, ¿no? O diríamos una hipótesis sobre quién fue el maestro de justicia. Algunos hablan de que fue una persona muy cercana al tiempo de Jesús. Otros hablan inclusive que fue el hermano de Jesús, Jacobo Hasadik, Jacobo Hasadik, conocido como Santiago, o Jacobo en los evangelios, el justo, Jacobo el justo. Y vamos a ver, el asunto es que todo este imperio dejó de ser un imperio político y se convirtió en el imperio que nos da el cristianismo.
Y miren lo que estoy diciendo, el imperio que nos da el cristianismo. Y es porque en el primer siglo realmente no había cristianismo. Nos han vendido esa idea y de la iglesia primitiva y todas estas cosas. Y a la luz de los rollos del Mar Muerto y a la luz de tantos especialistas que han trabajado con Pablo, no hubo, debo decir, no hubo cristianismo en los primeros 100 años. Eso es realmente un error. O hablar de que hubo grupos judeocristianos. Para nada, en lo absoluto. Una de las preguntas que tengo más adelante es, ¿cuándo Pablo se hizo cristiano? ¿O cuándo fue cristiano? Inclusive, aún hoy, no sabemos ni tan siquiera de dónde viene el concepto y el hecho, y el problema es que la gente dice, no, es que Hechos dice que fue en tal lugar que fueron llamados cristianos por primera vez. No. Ahí es que vamos a llegar y es que Roma nos ha presentado un cristianismo y uno de los cristianismos, ¿no? Y yo sé que esto lo han escuchado a lo mejor en algún momento en español. Diría que la persona que ha hablado más sobre eso ha sido Antonio Piñeiro y de los cristianismos derrotados y todas estas cosas. Pero más que todo me estoy refiriendo a algo un poco distinto que van a ver, que se fundamenta precisamente en los rollos de el Mar Muerto. Así que eso es muy, muy importante. Bueno, lo próximo que hablamos, no voy a entrar, toda esta clase está puesta, los emperadores y cómo se fue deteriorando la relación con precisamente un evento que comienza aquí, comienza con Nerón. Y es que con Nerón en el 66 es que realmente surge esta primera revuelta contra Roma. Y Nerón envía a Vespasiano y Vespasiano luego es llamado cuando Nerón se suicida. Y luego Vespasiano deja a su hijo Tito, que es quien realmente destruye el templo y rodea la ciudad desde el 68 hasta el 70. Todo esto está en una clase, por favor, vayan a esa clase, denle like y solamente estoy ubicándolos. Tenemos todos estos emperadores, lo que cada uno hicieron, especialmente Vespasiano, que fue uno de los y Trajano de los más fuertes. Y la destrucción de Jerusalén, el arco del triunfo que se pagó con el Fiscus Judaicus, y aquí es donde realmente se comienza ya bastante fuerte a deteriorar las relaciones. Ya estaban súper deterioradas y ya había pasado lo peor. Pero en relación, aquí tenemos varios grupos. Tenemos los judíos que viven en Palestina o Judea, y Adriano todavía no le ha cambiado el nombre en ese tiempo, pero no quiero entrar ahora en eso porque hablé de eso aquí en esta clase, pero esto es muy importante porque este arco fue pagado con el Fiscus Judaicus. Y este templo enorme que fue a la misma vez como un museo que Vespasiano hizo, y todo esto es dinero judío y es dinero del Fiscus Judaicus, lo cual fue un impuesto que se impuso sobre no como antes, cuando había templo, solamente pagaban impuestos los hombres de 20 a 60 años. Ahora es un impuesto completamente pues para todos. Bueno, saludos a todos. Muy bien. Aquí tenemos otro más. Estamos hablando del circo romano. Esto fue pago con los impuestos, con el Fiscus Judaicus. Y volvemos de nuevo, los gladiadores, y se trajo gente esclava para esto, y se empezaron a acuñar monedas específicas sobre Judea. Todo esto fue una propaganda, todo esto fue el Twitter, todo esto fue el TikTok de los romanos. Todo esto se hizo deliberadamente
para que en la mente y en el corazón de la gente dentro del imperio visualizara a los judíos como gente rebelde, como gente revolucionaria, como gente. Ahora, tenemos que ver las razones de esa revolución. Y ahí es que vamos a ir y ahí es donde realmente quiero ir. Estas son para que vean que no había televisión y no había internet, pero todas las personas, aquí dice Judea, ¿ah? Y aquí dice rescatar a Judea, ¿no? Y aquí dice Da Vinci, la victoria, ¿ah? La victoria sobre Judea. So, esto fue, la verdad que los judíos fuimos realmente el medio de comunicación del imperio para aplastar y para Vespasiano, precisamente, por la otra parte está la cara de Vespasiano, de estas monedas. Y esto es realmente eh, así que eso es muy, muy importante. Bueno, aquí vemos una mujer judía llorando y aquí vemos un soldado romano y una mujer judía llorando. Y todo esto, todo, mira aquí dice Judea, ¿ok? Así que todo esto ya lo dimos en una clase, estoy repasando. Estoy aquí otro judío con la nariz larga, grande, todo este estereotipo que lo hicieron los nazis nuevamente, que lo hizo la Santa Inquisición, que todo esto que lo hicieron, y por eso se llama Satanás y los judíos, porque vamos a ver cómo el Imperio Romano cambia de toda esta propaganda antijudía, luego lo hace a través de los evangelios y de las cartas paulinas, especialmente del libro de Hechos, a diferencia de lo que se consiguió en los rollos del Mar Muerto y que nos da una perspectiva distinta de lo que realmente eran las creencias tanto de Jesús como de su hermano y del movimiento de Jesús y de los desposonoi, de la dinastía que salió precisamente de Jesús. Bueno, toda esta clase la pueden ver. Aquí está donde todos los judíos se esparcieron por el imperio y las razones por las cuales. Así que tenemos ya toda esta clase se dio y nos quedamos aquí, nos quedamos en Adriano, que Adriano es quien cambia el nombre de Israel por la provincia siriaca filistea, en honor a los filisteos, que básicamente etimológicamente, no en raza, pero etimológicamente estamos hablando de Palestina o palestinos, ¿ok? Y de ahí en adelante, bueno, hasta que éramos evangélicos, ahora en Navidad cantábamos que tierra de Palestina y todos esos coros y donde nació Jesús y todas estas cosas pues, que hemos conocido. Y fue Adriano en la segunda revuelta que terminó en el 134 finales, principios 135, con Bar Kosiba, el hijo de la estrella, y la segunda revuelta donde se aplanó Jerusalén y se hizo una ciudad en honor a Júpiter y se le llamó a Jerusalén la área capitolina, ¿ok? Y se cambió también. Y de ahí en adelante el sueño de levantarse en una tercera revuelta quedó completamente aplastado hasta el 1948 que se reconoce el Estado de Israel en tiempos modernos. Ahora, aquí es que quiero comenzar. Esta es la clase de hoy. Esta es una clase compleja. Hay que prestar atención. Dice, bueno, queremos enterar a los estudiantes sobre la enorme importancia de la literatura de los rollos del Mar Muerto junto a Josefo y los historiadores de la iglesia. Estoy hablando de Eusebio, estoy hablando de Ireneo, estoy hablando de Clemente, estoy hablando probablemente algo de Agustín, estoy hablando de Gésipo, estoy hablando de Hipólito, estoy hablando de Justino Mártir. Eso, vamos a ver la tremenda información que esta gente nos da, pero que no se había podido corroborar, ni se había podido interpretar a hechos, ni las cartas paulinas, ni básicamente nada de lo que tenemos se había podido interpretar hasta que se consiguieron los rollos del Mar Muerto y se comenzaron a estudiar. ¿Ok?
¿ok? A pesar de la oposición de la orden de los dominicos, que es la misma orden que hizo la Santa Inquisición. Y esta orden fue la que inmediatamente envió a sus científicos y arqueólogos, especialmente a Divaux, que arqueólogo católico francés, y esta orden rápidamente casi quisieron tomar control de lo que se había encontrado en la cueva 1 de los rollos del Mar Muerto. No voy a entrar ahora pero se encontraron 10 vasijas, casi 9 de ellas estaban casi vacías. En una habían 7 rollos, y de esos 7 rollos, uno de ellos estaba en muy buena condición sobre el libro de Isaías. Pero de ahí hasta el 54, 55 se siguió excavando. Eso lo vamos a hablar en el curso. Así que esto es como un puente para lo que vamos a hablar, que voy a hablar al final de los cursos que tenemos. Ahora, esto es muy importante porque aún el Islam sale de aquí y el ebionismo sale de esta literatura de los esenios. Nosotros no sabíamos eso. Lo que sabíamos era que Josefo, cuando tenía 18, 19 años, había vivido y había estudiado con el maestro. Y este maestro, ya di indagando en la Biblia con Alonso Naranjo de Ecuador, en ese canal di como una introducción a las Jodayot y al maestro de justicia, lo cual vamos a ver algo de esto, pero lo que quiero ahora es ya vimos a Roma y en el canal hay esa clase que acabé de repasar, y ahora cómo Roma se convierte en un poder ya no político, sino un poder religioso, el cual en los últimos 2000 años ha presentado una cara sobre los judíos que no es lo que la literatura de los rollos del Mar Muerto, y no es tampoco. Y creo que ahí es culpa. Y cuando yo fui evangélico, yo digo la mea culpa también, ¿no? Porque fui pastor bautista y no todos los pastores van a seminarios. Entonces, no fue la mayoría de evangélicos, uno les habla de Clemente, le habla de Justino Mártir, no tienen ni idea quiénes estas personas son. Y sin embargo, estas personas, especialmente Eusebio, especialmente Epifanio en particular, habló precisamente de esto, habló de lo que vamos a hablar hoy, pero no se había podido corroborar hasta que se descubren los rollos del Mar Muerto. Y esta es la base del antisemitismo. Y es ahora como no solamente Roma, por medio de su propaganda, preparó al mundo y al imperio en contra de los judíos, sino que lo vamos a ver en los evangelios, lo vamos a ver en las cartas paulinas, y vamos a ver las batallas entre los ebionitas y lo que los padres de la iglesia dicen de los ebionitas, pero no lo habíamos podido corroborar. Ahora sí hay formas de unir estas dos cosas, tener los evangelios, luego tener desde el siglo 200 hasta el siglo IV y hasta V, tener padres de la iglesia que hablan de esta gente, pero que esta gente solamente la conocíamos un poquito por lo que ellos habían dicho y lo que Josefo había dicho. Y eso es muy, pero que muy importante. Y los cursos que vamos a dar son sobre eso. Ahora, ¿cuál es la tesis de esta clase? Bueno, mostrar las creencias originales del movimiento de Jesús. La gente no conoce a Jesús. La gente, el Jesús de los evangelios, ese Jesús no es. En los evangelios tendríamos que hablar de lo que algunos llaman el documento Q. Yo no creo mucho en llamarle Q. Yo lo que digo es todos aquellos dichos de Jesús que no están en Marcos, pero que están en Mateo y Lucas. Lo que pasa es que eso los teólogos alemanes católicos le llamaron el documento Q. Es un documento imaginario. Es como salvar lo que se piensa que realmente decía Jesús. Y era la teología de Jesús, y todas las demás interpolaciones y rellenos por ejemplo, la mujer que fue encontrada en adulterio. Sabemos que hay Biblias que lo dice claramente, que esto no estaba en las copias griegas hasta el siglo XVI. La Trinidad, mucho menos en Primera de Juan. El primer Juan tiene montones de interpolaciones que la Iglesia Católica
misma en la crítica textual ha sido quienes nos las ha dejado saber, como por ejemplo parte del capítulo del 15 al 17, parte del capítulo 20, los dos primeros capítulos. Lo mismo lo vamos a ver también con Mateo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta gente tenían un Mateo, que es lo que algunos llaman Q, un Mateo que se llamaba el Evangelio de los Hebreos, que básicamente debe ser una versión judeana o una versión muy hebrea de los dichos de Jesús. Y aparte de eso, vamos a ver que según la tradición oral se recoge en lo que se llama las pseudo-clementinas, que vamos a hablar, que son como especie de novelas, pero son novelas que antes se creían que eran simplemente novelas. Hechos es una novela también, y cambia en el capítulo 16, y cambia ya no de ellos, sino que cambia ahora completamente todo del capítulo 16 hasta el final, es nosotros y nosotros. Y se considera, los especialistas dicen que ese es el verdadero relato de hechos, como un log, como decimos en inglés, de los viajes, de los viajes del escritor. Y es lo que se llama Lucas. No es que la enorme mayoría de especialistas dicen, bueno, el escritor que se llama Lucas, pero no sabemos quién es. Entonces, eso es muy importante. Y por eso todo esto es muy importante compararlo, escuchar, estudiar, leer y ver las pruebas que cada erudito trae a la mesa y no parcializarse con uno ni con el otro, sino ver qué dice unos que son más conservadores, otros que son más. Aquí yo no he puesto básicamente agnósticos, solamente hay uno que fue pastor bautista, Price, y pues hizo 2 doctorados y él es más al estilo, no puse a Ehrman, a Ehrman porque pues Ehrman ha sido muy controversial y quiero darle un toque mayormente bastante académico, y no es que Ehrman no lo sea, Ehrman es una evidencia, pero ya el trabajo de Ehrman como historiador va más hacia la apologética. No quiero meterme a la apologética. Esto no es cuestión, no quiero hoy traer el mensaje de estos están bien y estos están mal. Lo que quiero es que tengamos el cuadro completo, porque no tenemos el cuadro completo. Y en español menos. Entonces, eso es lo que realmente pues estoy buscando por sí. Estoy viendo aquí, a ver, los comentarios. Ok, bueno. Lo otro es mostrar la situación política, ya lo hablé, del imperio y cómo esto afectó la composición del antijudaísmo en los evangelios y las cartas paulinas, y la satanización de los judíos en la teología y la cosmología apocalíptica y escatológica de Pablo. Ahora, no estoy acusando a Pablo y yo creo que ninguno de los libros y de los eruditos, al contrario, están buscando un entendimiento del pensamiento paulino, no un ataque hacia Pablo. Pablo tiene sus razones de acuerdo a su cosmovisión, de que el tiempo estaba cerca, el fin estaba cerca, no se casen, no entren en negocios, no hagan esto, no hagan lo otro, porque el Señor viene ya, así que eso viene algo nuevo, aún sobre la Torá. No es que esté predicando contra la Torá, lo cual sí hizo y fue acusado, y lo vamos a ver. Y vamos a ver los textos y en las pseudo clementinas y lo que los padres mismos de la iglesia dicen. Es un hecho, eso no se puede refutar. Lo que sí es refutable es la intención. Y ahí es que hay que tener cuidado. No creo que Pablo hizo nada de estas cosas con la intención. No, él estaba en contra del hermano de Jesús y del movimiento ebionita, de la misma forma que especialmente Eusebio y Epifanio y Clemente van a estar y los van a considerar como herejes al grupo de Jesús, a los ebionitas, y lo van a considerar judaizantes, y lo van a considerar, porque vamos a ver las creencias de ellos. Ellos no creían que Jesús había nacido de un nacimiento virginal, y a la misma vez creo que Pablo tampoco.
porque leyendo bien a Pablo, cuando uno lee bien a Pablo, dice de la simiente, dice lo vamos a ver, y muy claro dice dos cosas, que es nacido de carne y de la simiente de David. Y eso es una visión que creo que mucha gente la ha ignorado y realmente es muy importante, es muy, muy importante porque el Cristo de Pablo no tiene que ver tanto con eso, tiene que ver con el Cristo transformado, el Cristo cósmico, el segundo Adán. Y eso me estoy adelantando, pero eso es lo que vamos, eso ahí es que quiero llegar. Así, y lo otro es conocer que realmente sabemos que fue el concepto de redención y el nuevo pacto de acuerdo a Jesús, de acuerdo a su hermano, de acuerdo a sus primos, porque quien se queda a cargo, inclusive en el Evangelio de Tomás, que es muy importante, y es porque la iglesia ha acusado todos estos evangelios de ser gnósticos y de ser tardíos. Bueno, eso tiene parte de cierto, pero ahora con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto y con el maestro de justicia y con el manual de conducta de los esenios y de los pobres, de los ebionitas, inclusive mirando el sermón del monte, vamos a ver un sinnúmero de cosas que cuando las ponemos juntas decimos, esto es realmente distinto. Ahora, aquí, esto es muy, muy importante, muy, pero que muy importante, y es el mesianismo apocalíptico de ese momento. Josefo menciona 13 figuras mesiánicas. La más importante es el que se llamó Judas Galileo. Y estas 13 figuras apocalípticas. ¿Por qué? Bueno, porque creían en la guerra y en el libro creían primero en el Hijo del Hombre, porque ellos se basaban mucho en Daniel, que Daniel había sido escrito hacía muy poco tiempo antes del Maestro de Justicia. Estábamos hablando en el año 175 antes de la era común. Tenemos aquí a Daniel y luego tenemos cercano en los próximos 50 años el comienzo o no el comienzo, sino el grupo fuerte de los esenios, y de ese grupo de los esenios vamos a ver que se desprenden sicarín, que se caracterizaban por llevar una daga y eran súper celosos de la Torá, súper celosos de la tierra de Israel. Eran especie de talibán, eran súper ortodoxos, y creían que Roma era el descendiente espiritual de los edomitas, de la descendencia que Dios había aborrecido, el hermano de Jacobo, de Jacob, que había sido cambiado a Israel, y creían que iba a haber una batalla cósmica donde a pesar de las tantas legiones, ¿no? La primera vez que los romanos llegaron con Vespasianos, trajeron 600,000 soldados. Y esta gente eran mucho menos, por muchísimos miles. Sin embargo, ellos creían, basado en el libro de la guerra de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, que al final de todo, todos estos ángeles iban a descender y que iba a barrer, era como la bomba atómica que iba a haber, e iban a ganar esa batalla, e iban a liberar, e iban a establecer el reino, e iban a juzgar a las tribus de Israel. Y eso lo vemos en el libro de Santiago, que Santiago es Jacobo, el justo, el hermano de Jesús. Así que por un lado Jesús afirma en Marcos 13 que esa generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan, lo cual no se cumplió, lo sabemos, y eso lo aceptan, yo diría que todo el mundo, y por eso después el cristianismo dividió el Mesías Ben Joseph y el Mesías Ben David, y en dos facetas, una en ese momento como sacrificio, como sacerdote, y otra como rey en un tiempo milenial, en el futuro, y es pues precisamente eso vamos a hablar bastante en el curso. Y lo otro es que, por otro lado, en 1 Corintios 7 dice que el tiempo es corto, inclusive que no se casen y que se le dé todo a los pobres. Y es claro que 150 años de este grupo
ya conocían las profecías apocalípticas de Daniel 9, el concepto del Hijo del Hombre. Estoy diciendo muchas cosas que necesitan ser explicadas, pero eso lo vamos a hacer en el curso, ¿no? Y un Josefo en la guerra de los judíos, en el libro sexto, dice que ese pasaje que dice que lo más que incitó a todas estas rebeliones, la de Nerón, que termina en el 70, luego este grupo se va a Masada y también perecen. No hay pruebas, pero la tradición dice que se suicidaron. Y luego viene una rebelión contra Trajano. Luego, en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, hubo una básicamente en todo el imperio judía. Y luego tenemos la segunda revuelta. Y esta segunda revuelta, 132 al 135, con Akiva, Bar Kokhba, el hijo de la estrella Bar Kokhba, y Adriano. Perdón. Lo otro es que estos oráculos en las escrituras y los cálculos basados en ellos hacían lo mismo que hacen los evangélicos hoy, con las 70 semanas de Daniel, y dicen que hay una semana perdida. La matemática es distinta, pero ellos lo contaban en periodos de 490 años. Y ellos creían que eran la generación final y que eso iba a suceder. Y Pablo lo creía también. Y por eso Pablo después, cuando habla en Tesalonicenses y habla en Corintios de la resurrección o la transformación, yo le llamo más que la resurrección, y voy a explicar por qué, es que entonces dice, y nosotros lo que quedamos seremos transformados. Y bueno, él tenía esa misma ideología, y eso es parte del entendimiento del mensaje paulino. Ahora, el problema es que nada de eso se cumplió, y por 2000 años nos hemos quedado con ese mensaje sin conocer el mensaje de Santiago o de Jacobo Hasadik, que inclusive no es ni mencionado, es ignorado por Lucas en Hechos, cuando era el líder de la iglesia, era la figura principal a la cual Pablo se tenía que someter. En una ocasión, bueno, eso lo vamos a ver, y también en el curso voy a explicar todas estas cosas. Estoy lanzando cositas y vamos a ver a dónde llegamos hoy. Lo otro es que estos oráculos en las escrituras y sus cálculos crearon la fuerte idea de que pronto Dios levantaría el Mashiach. 14 de ellos vinieron, los 14 murieron crucificados. Es claro que cuando la gente y los discípulos escucharon las enseñanzas de Jesús, estos reflexionaron hacia el cumplimiento del tiempo donde todas estas cosas se habrían de cumplir. Y para esta generación, la expectativa de ver al Hijo del Hombre en las nubes, Daniel 7, venciendo a Roma, jugando y renovando el mundo, uno de justicia, de paz, donde Israel reina y era el todo. Ahora, esa es la posición de Jesús, es la posición de su hermano Jacobo Hasadik, o Jacobo, o Santiago, es la posición de su primo, que se queda ante la muerte de Simeón, es la del otro primo de Tobías. Tenemos una serie, como una dinastía, ¿no? Eso se llama un califato, y hoy se piensa en el Islam cuando se habla así, pero eso es el término correcto para hablar de estas cosas. Hegesipo, tanto como Eusenio, conocen mucha información sobre Jacobo el Justo, el hermano de Jesús, que no es mencionada en Hechos. Por ejemplo, que Jacobo era vegetariano, que fue escogido desde el vientre de su madre, que había hecho voto de nazareno, no es nazareno, de nazareo, y navaja no había pasado por su cabeza, que nunca había ungido su cuerpo con aceite, que nunca tomó baños calientes al estilo romanos, solo al estilo esenio, que era de bautismo. El bautismo que Juan predica, y el bautismo era algo esenio. Lo sabemos por el maestro de justicia, lo sabemos por la literatura de los rollos del Mar Muerto. Lo cual eso es muy importante. No es un bautismo para salvación, es un bautismo de purificación, porque ellos creían, según el libro de la batalla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ellos creían que los ángeles no iban a apoyarlos y a pelear junto a ellos si ellos no tenían un lugar limpio y si ellos mismos no estaban limpios. Y eso está en los rollos del Mar Muerto. Y lo otro es que solo al estilo esenio
hablando de esenios, estos se convirtieron en ebionitas, que significa los pobres. Y Jesús en el Sermón del Monte menciona precisamente que bienaventurado, y el concepto, la palabra que usa es esa, ¿no? Los no son pobres de pobreza, a pesar de que compartían todo, tenían todo en común. Y todavía no estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de ciertas características de un proto cristianismo que se dará mucho, mucho después, ni tan siquiera en el tiempo de Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, y voy a dar las razones por qué. Pero también el Islam sale de aquí. El Islam y Mahoma, a pesar de que estamos hablando ya del siglo VI, las ideas y inclusive el Islam, y esto lo digo con mucho respeto, tiene una posición más histórica de Jesús que el cristianismo. El cristianismo tiene al Cristo de Pablo, pero el Islam y los rollos del Mar Muerto y los alquecitas, si usted busca esto, son una serie, es un término sirio que significa poder escondido, y son grupos todos de inmersión, y todos salieron de los esenios. Fueron como distintas ramificaciones, y hubo una hacia Arabia, y básicamente la ideología es de la escritura en relación a Jesús y a Santiago, el hermano de Jesús en el Islam, sale precisamente de ellos, y es extremadamente interesante, pero lo vamos a ver en el curso. Ahora, aquí es que viene el cambio. Jacobo Hasadik y el problema de Miriam, de María, siempre virgen, y las tres teorías. Y este es uno de los cambios fuertes que va a traer antisemitismo en los evangelios. La iglesia se va a encargar de eso. De crear ese ambiente. Y es que hay tres teorías. El primero es que José, el esposo de Miriam o de Miriam, muere temprano, y ella era viuda y no se casa nuevamente. Y había sido impregnada por el Espíritu Santo. Y pues Juan en la cruz: madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre, y listo. Eso es mayormente lo que la gente conoce. Pero hay otra, que es la de la iglesia del oeste, que habla de que, y es cierto, tenemos pruebas escritas de los padres de la iglesia, que Cefas es hermano, hay un Cefa que es hermano de José, ¿no? El esposo de María. Y la iglesia, entonces, básicamente lo que pone a Judas, pone a Juan y pone a Jacobo o Santiago, el justo, lo pone como primos hermanos de Jesús. ¿Ah? Y aquí es que va a haber un grave problema, porque precisamente por eso los ebionitas y el mismo Pablo probablemente no creía que Jesús había nacido de un nacimiento virginal. Si eso es así, se derrumba la Navidad. Si eso es así, se derrumban las profecías mesiánicas que no son mesiánicas, porque la misma iglesia, la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén, tiene una nota que cuando dice y un niño nos es nacido hoy, o la Virgen dará, hay una nota y dice: sabemos que esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías, pero la iglesia la considera cristológica de doble interpretación. Bueno, eso se llama pensamiento circular. Pensamiento circular es cuando yo busco los evangelios y digo: esto es el cumplimiento de esto, porque voy por todo lo que ellos llaman el Antiguo Testamento, buscando todo lo que, y claro, tienen como 300 y pico de supuestas profecías y cumplimientos en Cristo, pero a la hora de la verdad, quien decidió eso fue la iglesia. Y Jacobo, el hermano de Jesús, no creía eso. Y probablemente Pablo, por lo que dice. Pablo es muy enfático que Jesús vino en carnes y de la simiente de David. Si es de la simiente de David, no es, porque eso mismo decían los ebionitas. No, y los Netzarim viene de Netzer, de vástago, de la casa y dice la posición que hubo después de la muerte de Jesús fue que dos de ellas, que la vamos a discutir más adelante. La primera, ya llevo una hora, ni he comenzado. La primera es
lo que se llama el adopción, el adopcionismo. El adopcionismo es que en el bautismo, que Jesús fue un niño justo y fue, pero normalito, normal, nacido de papá y mamá, de José y María, sin nada del Espíritu Santo. Eso es Heleno, así nació Hércules. Zeus se convirtió en un cisne, le hizo sombra a una virgen, la impregnó, la preñó y la embarazó y nació Hércules. eh, los ebionitas y toda la línea de Jesús y los Netzarín no creían en eso. E inclusive el Evangelio, dicen los padres de la iglesia, que una de las razones por las cuales son herejes, y estamos hablando ahora estamos hablando ahora de literatura de los padres de la iglesia, es precisamente porque el Evangelio de Mateo, que algunos llaman Q, que son los dichos de Jesús, o también se conoce como el Evangelio de los Hebreos, no tiene nada que tenga que ver con capítulos que mencionen el nacimiento de Jesús. Entonces, eso es muy importante a la luz de las expectativas de los rollos del Mar Muerto, de los esenios, de donde salen los ebionitas, de donde sale Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, si leemos a Marcos, Marcos comienza abriendo diciendo que Juan el Bautista anda en el desierto de Arabá, que ya Isaías lo había mencionado, y era donde corría y decía una voz que clama en el desierto, preparad el camino. Entonces, ¿dónde vivía? Precisamente en el Arabá. ¿Y quién vivían ahí? En ese valle, en el desierto de Judea, los esenios, las distintas comunidades esenias. Pero todo eso vamos a abrir los textos en el curso y vamos a ir uno por uno y vamos a ver las citas del maestro de justicia. Es maravilloso. Hay una diferencia entre los ebionitas y los Netzarín. Netzarín viene de Netzer o de vástago, ¿no? Y está hablando, algunos, pues, que son mesiánicos, hablan de un vástago de Isaí, y que el Mesías tiene que ser de la casa de Isaí. Pero para que sea de la casa de Isaí, de Jesse, perdón, no de Isaí, de Jesse, tiene que nacer de padre de ahí. La cristología es algo que viene mucho después, muchísimo después. En el primer siglo no hubo tal cosa. ¿Ok? Eso la gente tiene que nos han lavado el cerebro con que, la iglesia primitiva, el cristianismo. No, señor. En ese tiempo no había cristianismo. Vamos a hablar de Justino Mártir, que abrió una escuela en Roma de teología para él explicar. Todo el mundo tenía una explicación cósmica, mística, al estilo Kabbalah hoy, del Adán Kadmon, que no, Jesús no vino en sangre, ni vino en carne, era un ángel, como decía Justino Mártir. Y Justino Mártir tenía una escuela teológica en Roma y fue uno de los padres de la iglesia. Sin embargo, terminó como mártir. Y es precisamente porque estamos hablando de los marcionistas, de los nicolaitas, de los serentianos, de los valentianos, especialmente Marción, que era completamente, odiaba a los ebionitas y era completamente cristológico paulino. ¿Okay? Vamos a ver todas esas, todo esto lo tenemos que visualizar. El grupo de los ebionitas es la secta o heriasis, porque de ahí sale la palabra herejía, pero herejía lo que significa es escuela de pensamiento. Hoy tiene otra connotación más importante y de mayor número, pero no es mencionado en los evangelios. En los evangelios solamente se habla de los fariseos y los saduceos y los escribas, pero no se habla de los esenios, y los esenios era el grupo mayor. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Flavio Josefo no los dice y fue el grupo que se levantó contra Roma. Los fariseos no querían levantarse contra Roma, no les convenía. ¿Por qué? Porque eran los que estaban mayormente a cargo de la gran asamblea. Los sadiquim o los saduceos eran los que estaban en el templo y tenían el control, aunque también hubo momentos que y hubo asesinatos y hubo los ebionitas eran de la clase sacerdotal y detestaban los sacrificios y decía que Israel iba a pagar un precio muy alto por tener una clase corrupta porque la había puesto y la había manipulado Roma. Entonces vemos como todo esto lo tenemos. Y esta gente, los ebionitas y los nazaríes, eran contrarios al templo y contrario a Roma.
Primeramente se conoce por medio de los rollos escritos de Josefo y no hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y luego se confirma lo que había dicho Epifanio, Eusebio, Justino Marte, Ireneo y las pseudo clementinas que vamos a hablar mucho sobre ellas. Bueno, si les gusta el video, denle like, llamen a alguna otra persona para que nos acompañen. Queremos pues, esto es muy importante, consideramos que esto es muy importante. Los evangelios son una respuesta, y esto sí quiero que quede muy grabado. Lo tengo que probar, ¿okay? Pero quiero que escuchen esto con cuidado. Los evangelios son una respuesta para contrarrestar la realidad del movimiento de Jesús. Especialmente esta gente es muy clara en Lucas y Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver el por qué. ¿Cuáles son las primeras menciones de este concepto, los ebionitas? Bueno, Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres, los ebionim. Si lo mira en el Evangelio de los Hebreos, va a ver la palabra ebianim, y viene de Isaías, que dice, yo soy el Dios del cielo y la tierra, pero ustedes no pueden construirme un templo. Bienaventurados los ebionim de espíritu, los humildes de espíritu, los pobres de espíritu. ¿Okay? Eso es lo que significa. Y los enemigos, ¿por qué sabemos de los ebionitas? Nadie nos dice nada bueno de los ebionitas. Los enemigos de los ebionitas, pues son los padres de la iglesia que antes mencioné, pero gracias a ellos, lo que los evangelios no nos dijeron, ellos nos lo dijeron. Aunque sea para criticarlos, aunque sea para decir por qué los consideran herejes. Sin embargo, son la familia directa de Jesús, y son los hermanos y los primos de Jesús. Y los discípulos reales. Y vamos a ver cómo especialmente en las pseudo clementinas nos presenta un Pedro que es completamente distinto al Pedro que está predicando en Hechos 2 de los apóstoles y le está echando la culpa a los judíos y mintiendo, porque me puse a hacer una investigación de cuántos profetas hay 58 profetas mencionados en las escrituras hebreas, y ninguno murió por los judíos. Solamente Isaías, y no fue por los judíos, fue por el rey que lo mató, y lo mató de una forma terrible. Que mataron a los profetas. No hay una sola prueba en la Biblia de que hayan matado a los profetas, que Israel haya matado a los profetas. Ese no es el Pedro. Y Pedro era parte de este grupo. Pedro no se iba a prestar para eso. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, lo vamos a ver el mismo Hechos de los Apóstoles. Después, cuando el asunto de Cornelio y de querer presentar una visión de Roma, donde Roma queda en buenos términos, lo cual Roma odiaba a los judíos. Y ya vimos todas las monedas y el circo romano y el arco. Y toda la propaganda que hizo contra los judíos como para que hacer quedar bien a Roma, ¿no? Y vemos precisamente un centurión, Cornelio, y vemos toda esta dinámica, cuando en el mismo pasaje él dice, no, pero Dios mío, pero es que yo nunca he tocado cosa inmunda. Entonces vemos la interpretación que le da de los gentiles. No, pero es que ya en el concilio, Santiago, el hermano de Jesús, lo que había era reiterado. No se llevó a votación. El hermano dice que Santiago fue quien decidió y dijo, esto es lo que se va a hacer. Las leyes no ágiles que el judaísmo siempre había establecido, a los que se llamaban los justos a la puerta. No era nada tampoco, nada nuevo. Que se fuera a imponer algo completamente nuevo. Pero eso lo tenemos que explicar bien y necesitamos tiempo para hacerlo. Ahora, ¿quiénes son los enemigos de los ebionitas? Bueno, Epifanio y sus escritos sobre las herejías, así se llama, del diablo, Jerónimo también afirma lo mismo. Dice, los ebionitas son considerados los peores debido a que son enemigos de las enseñanzas de Pablo. Esto lo dicen los padres de la iglesia. Lo consideran un engañador. En su Evangelio de Mateo no tiene el relato del nacimiento porque no creen en el nacimiento sobrenatural por el Espíritu Santo. Y creen que Jesús es hijo biológico de José y Jesús es otro hombre hasta su bautismo cuando fue investido por el Espíritu Santo o adoptado por el Padre. Y por eso es que en los evangelios tenemos dos relatos. En Lucas
tenemos, esto es muy interesante porque en uno dice que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ah? Pero hay otro relato en los evangelios que aplica el Salmo 2, que es el salmo que se recitaba en la coronación de David y de todos los reyes de la casa de David, que es, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pues precisamente por eso es que tenemos dos relatos, porque había un grupo que en los evangelios quiere resaltar la idea hay un relato que habla de lo que un grupo creía y quiere resaltar eso y resalta lo que otro grupo opuesto creía. Los que eran antiadopcionistas decían, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y el Espíritu Santo. Por eso no afecta el nacimiento virginal. Pero el otro, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, quiere decir que desde hoy es que eres hijo. Y eso se llama adopcionismo. Y es precisamente, ¿quién nos aclara eso? Los rollos del Mar Muerto. ¿Quién nos aclara eso? La Pseudo-Clementina. ¿Quién nos aclara eso? Bueno, Epifanio, Jerónimo, Irineo, Gesipo, son los que nos aclaran cuál era. Los evangelios no nos lo dicen. Nosotros lo leemos, pero como nos enseñaron en el cristianismo, especialmente evangélico, que eso no se cuestiona, que la autoridad, que es la palabra de Dios, que tiene que haber alguna explicación, que las escrituras no se equivocan. Bueno, como venimos de eso, hemos leído los evangelios sin visualizar y sin leerlos con calma. Uno de los ejercicios que debemos de hacer es leer Gálatas y Primera y Segunda de Corintios y Primera de Tesalonicenses nuevamente y Romanos del 1 al 5 por lo menos, bien leído con calma, con otra mentalidad. Y vamos a empezar a ver un sinnúmero de cosas pero que muy interesantes. Las acusaciones contra los ebionitas por parte de los padres de la iglesia. Bueno, nos dicen ellos en sus escritos que estos eran vegetarianos. Y Pablo los va a atacar después. Y dice, comer viandas. Y ahí es que Pablo habla de comer viandas. Dice, eso no me hace a mí superior ni me hace inferior. Los que comían viandas y eran estrictas, inclusive los padres de la iglesia un documento más que no me atrevo a decirlo ahora hasta que no lo vea, pero es uno de los evangelios no sé si es el de Tomás o es en las Pseudo-Clementinas, que nos habla de que Juan el Bautista, a diferencia como de lo que dicen los evangelios, no comían ni tan siquiera langostines de desierto, que eso es una mala traducción del griego de la Septuaginta y que lo que se refiere es a el panel de miel, a agarrar un pedazo de panel de miel y comerlo, pero vamos a llegar ahí. Estos rechazan el templo y sus sacrificios y son sacerdotes, pero ellos, al igual, aquí tengo un libro que se llama Habacuc. Bueno, lo saqué de aquí. Sí, lo saqué de aquí. El Habacuc, o lo tengo aquí abajo. Aquí está. En el curso vamos a hablar profundamente de Habacuc. El Habacuc que fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, que es Santiago, el justo, y el Habacuc Pesher, el comentario que fue conseguido en los rollos del Mar Muerto. Súper interesante porque este grupo, al igual que Pablo, al igual que Santiago o Jacobo, se basaban en Habacuc capítulo 2 y en los profetas. Y los profetas no pidieron sacrificio. Inclusive Jeremías lo dice. Jeremías dice y critica la pluma de los escribas, porque añadieron a las escrituras. Lo dice Jeremías claramente y lo vamos a ver un poquito más adelante. Rechazaban el templo y los sacrificios. Jesús se convierte en el Cristo solo en el bautismo, con el Salmo 2, que se recitaba en las ceremonias de ordenación de los reyes de Israel. Y no es preexistente con el Padre, como dice Juan, ni divino antes de su nacimiento. Eso es muy importante.
Pablo es un hereje y su mensaje creó el marcionismo. Y tendríamos que explicar qué es el marcionismo y el primer canon que Marción hizo, donde solamente aceptaba la teología paulina y decía que habían dos dioses, básicamente, ¿no? Que Jesús no es que no creía en el Dios de los judíos, es que creía que ya estaba obsoleto y era un Dios ogro y que realmente se conocía el amor de Dios, el verdadero Dios por medio del Cristo de Pablo. Y acusaba a Pablo de cumplir lo que acusaban a Pablo de cumplir con lo que Jacobo Hasadik estableció en el Concilio de Jerusalén. No le pondremos más cargas, que se abstengan de leyes no ágidas, ¿okay? Pero lo acusaban de ir en contra de las enseñanzas de Jesús, en la observancia de la Torá, porque cuando estaba con judíos le decían que ya la circuncisión no era necesaria, o para cubrir, cuando lo acusaban, entonces hizo voto de Nazareo, y también fue y llevó, creo que fue a Timoteo o a Tito a circuncidar. Entonces, cuando sentía la presión, y decía, yo me hago gentil al gentil y me hago judío al judío, como si eso fuera algo condicional. Bueno, esa era la visión de Pablo, porque Pablo creía que la ley ya había tenido su tiempo y que Cristo venía, era inminente la venida y que todo iba a pasar y que por ende había que ser pragmático. Eso lo vamos a ver. Y ese es uno de los graves problemas que hay, y es que como no sucedió la parousia, entonces por 2000 años se ha mantenido esta guerra entre el pensamiento paulino, que en sí no es pensamiento paulino. Es el pensamiento que tuvo en el momento basado en su visión, en su cosmología apocalíptica mesiánica, que es distinto. Pero eso ha afectado profundamente, enormemente en la mente de los cristianos, porque no estudian el contexto. Y al no estudiar el contexto, ni conocer a los seguidores de Jesús y el movimiento de Jesús, conocen al Jesús, al Cristo de Pablo, pero no conocen al Jesús judío ni a su hermano, que fue quien se quedó a cargo. Entonces, eso es muy importante. Los ebionitas no creían en los sacrificios ni en el templo, y para ellos Dios no pide sacrificio, solo arrepentimiento. Al estilo de los profetas y de David, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Lo que Habacuc dice, el justo vivirá por la fe. ¿Ah? Eso no es de Pablo. Pablo lo toma y Santiago lo toma de Habacuc. Entonces tenemos que regresar acá y ver el Habacuc que se consiguió los rollos del Mar Muerto, no la Biblia que tenemos de 1000 años atrás, desde el 2023, sino la de 2100, casi 2200 años atrás en los rollos del Mar Muerto. Afirma que la Torá ha sido corrompida por los sacerdotes. Eso decían los ebionitas. ¿Quién está hablando y diciendo todo esto? Los padres de la iglesia. Gracias a ellos que los atacaron, tenemos toda esta información. Con añadiduras para tomar el poder. Lo mismo dice Mohammed, el de los árabes, el del Islam de los árabes. Más tarde la tradición de los elsequitas. Y de eso voy a hablar en el curso. ¿Quiénes son y cómo surge también el Islam dentro de esta tradición del hermano de Jesús? Ahora, miren este verso en Jeremías. Por ejemplo, la añadidura de los sacrificios en el Salmo 51. En este Salmo, miren lo que dice. Este es David, porque no quiere sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén. Pero miren lo que ahora los escribas en favor de los sadiquín, de los saduceos, miren lo que se añadió. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Eso no está en los textos originales. El holocausto u ofrenda del todo quemada, lo que hacían los sacerdotes. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Eso es una interpolación. ¿Y cómo se llega a la idea que es una interpolación? Bueno, porque no va en nada, es todo lo contrario a lo que está diciendo arriba. Además, cuando se miran las copias que se han encontrado, vemos que en unas están tardíamente y en la mayoría no están.
Y esto es muy importante, esto es sumamente importante, porque es lo que Jeremías en el capítulo 8, versículo 8 está diciendo. Dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios? Y la ley de Jehová, bueno, estoy hablando de una Biblia cristiana, está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. So, esto es muy importante y por eso es que esta literatura es tan relevante. Vamos a ver que en Isaías 53 solamente hay 14. Si usted compra la Biblia de los rollos del Mar Muerto, de la literatura de Qumran, y mira las notas y lo que dice en el texto masoreta judío, está errado en Isaías 53. Cuando usted lo compara con lo que se consiguió en Qumran, este es de 1000 años atrás, desde partiendo de hoy. Este otro que se consiguió en Qumran es de 2000, casi 2200 años atrás. Eso es muy relevante y de eso vamos a hablar en el curso. Afirmaban que Juan el Bautista no comía langosta de desierto y es porque acris y agris son dos palabras muy similares, griegas, en la traducción de la Septuaginta, y uno significa langostín de desierto y el otro significa un panal de miel. En el Evangelio de Bionita no hay la última cena de Pesaj. En otras palabras, es eso de que Jesús hizo el ceder de Pesaj que está en los Evangelios, de acuerdo al Evangelio de Bionita de Jesús, que probablemente es un Mateo de los dichos de Jesús, que algunos han llamado Q. En alemán, los teólogos católicos lo han llamado Q. Dice, ¿creen ustedes que deseo comer carne en esta cena? Este es el pan y el vino del nuevo pacto y no hay que derramar sangre de animales. Eso es lo que afirma. Ahora, ¿cuál es la base ebionita contra Pablo? Bueno, porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá. Este es Jesús hablando. No se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, la letra yud, puntito, de la ley hasta que todo se cumpla. Escuchen esto. Cualquiera pues que anule uno solo de estos misvot, mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros. Esa era la base contra Pablo que utilizaban, porque los ebionitas eran los discípulos y la gente que estuvo con Jesús y que continuaron el movimiento de Jesús y que anduvieron con Jesús y que escuchaban a Jesús. Pablo nunca vio a Jesús. Y eso es otra de las acusaciones que le dice, porque cuando vemos el verbo en griego de Pablo explicando, es muy interesante lo que dice. ¿Okay? Aún más pequeño así, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús hablando en los evangelios canónicos. Eso sí le gustaba a los ebionitas. Todos aquellos dichos de Jesús que iban de acuerdo a la teología de los esenios y de los pobres dentro de ese movimiento de los esenios, como también lo fue Juan el Bautista, eso era lo que procuraban y eso es lo que los primos y los hermanos de Jesús que se quedaron a cargo del movimiento procuraban. Igualmente considerados herejes, pero no aceptaban a Pablo. Estos son los Netzarim. Esto es otro grupo. Este era muy extremista y muy judaizante. Este lo era igual, pero aceptaba parte de la interpretación de Pablo. Este atacaba a Pablo. Este eran judíos helenos, Esteban, Apolos, Bernabé, Timoteo, Tito, Filemón, eran helenizantes, eran gente que habían venido de otra parte y entendían la visión y el pensamiento de Pablo, de que Pablo creía que todo se iba a terminar, de que él iba a verlo, de que esa era la última generación. Para él era tan inminente que todo lo demás ya iba a pasar y venía un nuevo orden espiritual. Ahora venía el orden del espíritu.
y ese orden del Espíritu iba a gobernar, iba a renovar todas las cosas, el cosmos, todas las cosas iban a ser cambiadas. Y los Nazarín tenían parte de esa teología paulina y la compartían. Los ebionitas no. Los padres de la iglesia nos lo dicen, más las clementinas, más el documento Q, que no es un documento, es un documento imaginario de los dichos de Jesús, que a los cuales padres de la iglesia hicieron referencia, pero no lo tenemos por escrito, pero se sabe que existió. So, eran mayormente judíos helenos. Bueno, yo lo dije, Hechos 24, Pablo es identificado como el líder de esto, y el nombre que usa en Hechos, en griego, es para Netzarim. Aunque después se convierte en otro grupo, después también rompen de Pablo. Pablo muere solo y Pablo se queja de que al final todo el mundo lo abandonó y bueno, tienen una cristología mediana, creen en la resurrección, no de la forma que Pablo cree, pero sí que Jesús es el Cristo, y basado en la resurrección, el mismo énfasis paulino. Sí, los ebionitas tienen diferencias y eso lo vamos a ver en el curso. Una cosa es levantado y la otra cosa es transformado. Entonces, para Pablo, la resurrección no tiene materia. Cuando dice que los muertos, el mar dará sus muertos, o que Jesús salió de una cueva, de la tumba, es en un cuerpo glorificado y es en un cuerpo muy distinto al que los evangelios canonizados y los relatos de Tomás y de los discípulos nos cuentan. Pero hoy no tengo tiempo para eso. 10 minutitos más y voy ni por la mitad. Pero hay muchísimo de qué hablar y les hablo del curso. Orientados hacia la Torá, y la mayoría de ellos luego rechazan a Pablo, y probablemente Pablo no creía en el nacimiento virginal de Jesús por obra del Espíritu Santo, probablemente, porque dice en la carne de la simiente de David. Okay, eso es muy importante. No, Pablo probablemente no creía como Juan que Jesús es preexistente. El Evangelio de Juan es una liga aparte, y habría que dar un curso nada más de eso, nada más. Ahora, las pseudo clementinas y su importancia, el debate entre Pablo y Pedro, esto es como una novela, pero son novelas que recogen la tradición oral de lo que la gente sabía. Y los padres de la iglesia saben esto, y no fueron escritas por Clemente. Es una colección como de historias que eran tan relevantes que se compusieron en una especie de novela, ¿no? Hay un debate entre Pablo y Pedro donde Pedro cuestiona el mensaje de Pablo de su experiencia con Jesús transformado versus Pedro afirmando una experiencia física. No, nosotros anduvimos con él, nosotros comimos con él, nosotros hablamos con él, ¿no? Muy distinto a lo que Pablo después va a decir, que no sé si vaya a llegar ahí, pero es muy interesante el verbo que usa para él hablar de su encuentro o visión con Jesús. Y muy distinto también a la visión de Esteban, que dice, y veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Muy distinto. En el Evangelio de Tomás, que la iglesia lo considera un evangelio gnóstico, Jesús ordena a Pedro que cuando él no esté, vaya a su hermano Jacobo, el justo, para obtener la verdad, porque por quienes los cielos y la tierra fueron hechos. Y esto es una expresión de los sadiquín, es una expresión muy, pero que muy relevante de los sadiquín. Voy a ver aquí que dice, sí, Buda también aparece el Sermón del Monte, sí, es cierto. Hola, indagando en la Biblia, ¿cómo estás? Mi amigo Alonso. Bueno, un poquito más, porque tengo una cantidad enorme de slides. Vamos acá. Esto es muy importante porque Tomás dice eso, pero en la tradición judía existe el concepto de los 36 sadiquín, y no en el judaísmo rabínico. Esto viene desde muy atrás. Inclusive en el libro de Génesis, Abraham aparece y Abraham le dice a Dios, ¿y si hay 10 justos?
y si hay 9, y si hay 8, y si hay 7, y si hay, y es esta misma idea, ¿no? Que hay 36 justos, sadiquín, que sostienen al mundo de perecer. Y es muy interesante que el mismo Jesús deja a su hermano a cargo. Lucas ignora esto por completo y habla de los hermanos de Jesús y la madre de Jesús, la familia de Jesús, pero con toda la intención. El escritor de Hechos de los Apóstoles ignora la realidad y cuando no le queda más remedio, inclusive Jacobo, hijo de Zebedeo, no existe por ningún lado. Lo que pasa es que hay que leer con mucha calma y hay que tomar un lápiz y un papel y hay que empezar a digerir esto y a verlo. Hay una sustitución donde el lenguaje es tan ambivalente, eh, y no nos permite ver esto. ¿Ah? Y esto es muy importante porque el Evangelio de Tomás afirma que Jesús afirma que su hermano es uno de estos 36 sadiquín, y luego lo vamos a ver. Y también habla de Juan el Bautista, de una forma que dice que no ha habido otro nacido de mujer, mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, los ebionitas creían que Jesús había nacido de mujer y de padre igualmente, y que había sido adoptado en el bautismo. De lo otro había sido normalmente de una relación biológica. Y esto es muy significativo que luego lo hablemos en el curso. La dinastía de Jesús. ¿Cuál es esa dinastía de Jesús? Bueno, tenemos el libro de Santiago, Jacobo el justo, porque después explico por qué se le llama Santiago al libro, y es por el lugar donde James D. Tabor escribió un libro únicamente de la tumba de Santiago, y es porque está enterrado en un lugar separado, y sabemos dónde está enterrado, y se llama Santiago. Vamos a ver los huesos y vamos a ver cuál es toda la tradición en este curso. El asunto con este libro es que está escrito en un griego culto y lógicamente Santiago no lo escribió, pero cuando los especialistas miran el mensaje del libro y el estilo del libro, definitivamente que va con el maestro de justicia, con toda esta literatura. Acá tengo los libros porque especialmente este libro que tengo acá, es tanto grandote, este libro, eh, eh, este libro especial, el hermano de Jesús, de acuerdo a los rollos del mar muerto. Espectacular, espectacular. Una lectura maravillosa. Y básicamente lo que hace es tomar el evangelio el libro de Santiago, de Jacobo, el justo, y llevarlo a lo que sabemos que este grupo salió de ahí. Y salió de estas corrientes esenias y de lo que el maestro de justicia y la comunidad hacía. Y el mensaje de la comunidad de los esenios es el mensaje que vemos en este libro, que habla de la ética, de los valores, de la piedad. No hay salvación por fe, no hay sacrificio, sí creían en la resurrección de Cristo, pero no hay mensaje de redención por fe, por el sacrificio de Cristo. No hay guerra espiritual, que las armas de nuestras milicias no son carnales y no son espirituales para derribar fortalezas. Toda esta idea cósmica, helena, este estilo escrito de una forma que el mundo griego lo pueda ver y digerir y aceptar, que vamos a ver en el curso, que es maravilloso. No hay esferas cósmicas, ¿no? Donde Pablo cree, me estoy adelantando porque ya estoy por terminar, Pablo cree que Jesús fue el primero que rompió entre estos 7 cielos que estaban llenos de potestades y que este mundo es el Dios de este mundo es Satanás, y que cuando algo a él le pasaba era porque Satanás, el aguijón que tenía en la carne es porque es un enviado de Satanás, y es toda esta idea de Satanás, lo cual tendríamos que explicar muchísimo porque dimos 6 clases desde la serpiente hasta los rollos del mar muerto con Satanás.
y se pueden inscribir en ese curso y pueden pedir ese curso. Esta clase es como una clase extra para servir de puente, pero esto es muy importante porque Satanás, o la idea de que en contra de los ebionitas, de que Jesús fue llevado al desierto. En el desierto vivían los ebionitas y que fue tentado en el desierto. Y tenemos que ver estos paralelismos de por qué Hechos o los evangelios usan cierto lenguaje, que es el lenguaje. El desierto era todo lo contrario. La familia de Jesús y el mensaje de Jesús y de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto de Arabá, el desierto donde Isaías había dicho lo mismo. Y esto es muy súper importante, es muy relevante porque igual que cuando se sube al templo, que Satanás llevó a Jesús a lo alto del templo, pero eso es un insulto, eso es un serio insulto, porque si ustedes estudian la muerte de Santiago el Justo, el hermano de Jesús, que fue con un golpe en la cabeza y luego fue arrojado de allá arriba, fue por las escalinatas hacia abajo del templo y fue martirizado. Todo este lenguaje que está escondido, que lo leemos como wow, lo cual tampoco lo dice, tampoco nos lo dice. Los padres de la iglesia y Clemente y Eusebio son los que nos dicen cómo murió el hermano de Jesús. ¿Por qué los evangelios van a obviar la persona más importante que Jesús ha resaltado y que deja a cargo de todo el grupo y el movimiento de Jesús, quien se queda y quien conoce a Jesús más íntimamente? Inclusive el evangelio, en las Clementinas y el evangelio de Tomás dice que Santiago el Justo hizo un voto de no volver a comer hasta que viese la resurrección de su hermano Jesús, y que Jesús se le aparece después de resucitado y que le dice, trae pan, y lo partió y le dice, ahora puedes comer porque me he levantado de los que duermen, dice. Entonces, yo como judío lo que estoy es exponiendo a la luz de una experiencia judía, de grupos judíos, no evangelios que comenzaron a ser escritos. Marcos, que fue el primero 40 años después de la muerte de Jesús. Estamos hablando de literatura de primera mano que nos permiten ver las ideologías teológicas y mesiánicas, no de lo que fue el cristianismo, de lo que fue el judaísmo, y un judaísmo que fue el creador de las revueltas contra Roma más grandes y de los eventos más grandes judíos. Pero si no es por Flavio Josefo, por estos padres de la iglesia, por el documento de Damasco, por la Jodiot, por los dichos del maestro de justicia, por el Habacuc Pesher, si no es por todas estas cosas, nada de eso lo hemos escuchado y lo hemos digerido. ¿Por qué? Porque lo único que nos han dicho y nos han hecho creer es que esto es y esto es así, pero leemos y desconocemos lo que hay detrás de todo esto, a la luz de otras evidencias que, si somos responsables con nuestra fe o con los que tengan esa fe, es el hecho de reconstruir al Jesús histórico. Porque definitivamente es necesario reconstruir ese Jesús histórico y ese Jesús, y ver las creencias de este grupo que no son el cristianismo. Vamos a ver que después, inclusive Pablo no era cristiano. Pablo no era cristiano. El cristianismo no existía en el primer siglo. Esto es le voy a terminar con un simple ejemplo. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, cuando se habla de protestantismo, se habla de Lutero. Y él no fue el fundador del protestantismo. 100 años antes, le puedo mencionar varios nombres, entre ellos John Huss, murió quemado por la iglesia, precisamente por la idea protestantista.
del protestantismo, perdón. So, esto es algo que ya dentro del mundo romano y de más adelante, inclusive vamos a hablar de las cartas, porque la gente cree que en las iglesias había gente que sabía leer y que Pablo escribía a los hermanos y que leían las cartas. Esa no es la realidad ni la información de lo que tenemos. Esas cartas eran escritas, y esto lo sabemos también por el marcionismo. Era un mínimo por ciento de personas tenían el poder adquisitivo, más tenían los escribas, más podían leer y escribir. Hoy asumimos que alguien porque escribe lee y porque lee escribe. Y sabemos que no era así. Entonces tenemos muchísimas cosas que hablar. Yo terminé. Voy a decirles lo que Jerónimo nos habla. Luego, aquí es que iba a entrar a Pablo. ¿Ah? Y luego, cuando Pablo se convirtió en cristiano, iba a hablar del Cristo y de Querú y de los serentianos y del maniquismo los seguidores de Mani. Y las ideas gnósticas, platónicas, y lo que Pablo, entonces, aquí es que realmente se une la idea de Satanás y los judíos, donde Pablo cree que todo lo que sucede en el mundo físico es el resultado del mundo espiritual y de que los judíos crucificaron a Jesús. Y lo dice en Primera de Tesalonicenses. Dice, estos mataron al Señor Jesús y los profetas. Lo mismo que después se va a decir, Pedro va a decir en Hechos capítulo 2. Y a nosotros nos expulsaron, no agradan a Dios y son hostiles a todos. Primera de Tesalonicenses 2:15. Hay versiones que dicen, y los judíos mataron. En la Biblia textual lo dice así. Ahora tenemos que explicar todo esto y a la luz de su contexto. Terminé. El Centro Educativo Shoresh ha producido varios libros. Tenemos 500 conceptos. Esto es una enciclopedia de conceptos rabínicos. Diría que muy buena. ¿Okay? Y tenemos para Torah y Parnasá una guía financiera a la luz del texto hebreo. Tenemos de sanidad, Tohu Vabohu. Esto es para terapia teológica hebrea a la luz del texto hebreo, para traumas y situaciones. Y este que fue nuestro primer libro, La sabiduría de las letras hebreas para resolver problemas de la vida. Aparte de eso, tenemos libros de sexualidad a la luz de el relato de Génesis. Y tenemos todo esto en PDF. Y ustedes pueden ayudarnos, pueden adquirir esto, sea por PDF o sea en físico, y nuestros cursos. Tenemos curso de sexualidad, como dije, y estamos ofreciendo estos 3 cursos que van a comenzar el miércoles, Baruch Hashem, el miércoles 3 de enero a las 7:30 de la noche. Tienen un costo de $50 y van a recibir un libro PDF. Aquí tengo un borrador este tiene 60 páginas así en escrito, de todo este material con todas las fuentes. Y lo último que voy a decir es que es muy importante, algo que a nosotros nos interesa mucho siempre es realmente que, vamos a ver acá, que la gente sepa y pueda verificar la información que damos y lo pueda al principio de, bueno, tendría que dar mucho para atrás. Pero
tenemos todos los eruditos, los especialistas en teología paulina que hemos utilizado y los libros que hemos leído para estos cursos. Y queremos dar ese crédito porque creemos que es sumamente importante el hacer eso. Ok. Bueno, estamos ahí. No me deja. Voy a salir acá y pero se lo vamos a dejar. So, Morel Eliezer, ¿cómo se llama el libro y el autor de que habla del maestro Jesús, su hermano, los rollos del Mar Muerto? Bueno, eso es precisamente lo que estaba buscando, porque tengo todos los títulos, dimos todos los títulos completos de aquí está. Yo te voy a enviar, ok, bueno. Ok. Voy a enviar todos los libros y vamos a dar todo lo... estamos hablando de Eastman, estamos hablando de Tabor, estamos hablando de Michael Weiss, estamos hablando de Charlesworth, estamos hablando oh my goodness, de Robin Welsh, todos PhD, todos han sido, muchos de ellos en Jerusalén, arqueólogos, biblistas. No hay ningún apologeta. A mí no me gustan los apologetas. Los que defienden la fe o no me gusta gente que me traiga pruebas, que sean expertos en la materia, y eso es realmente lo que queremos dar. Así que esta clase va a estar disponible. Yo voy a ponerles el listado en un enlace. Carolina pues me ha estado ayudando, el amor de mi vida, y he estado pendiente y sé que me ha enviado unos cuantos mensajes, pero es primera vez que trabajamos con esto por este stream, y pues tenemos cositas que mejorar, pero ahí está la información del curso, y cada curso tiene un PDF maravilloso de unos de 100 páginas, otros de 80 páginas, páginas completas de carta, ¿no? Cada uno de estos tres y los títulos, así que estén pendientes y vamos a hacer otras promociones para poder llegar ahí. Bueno, creo que eso es todo por el momento. Laila Tov, gracias por estar con nosotros. Recuerden que tenemos todos estos libros disponibles y lógicamente no los podemos enviar fuera de Puerto Rico y Estados Unidos y Colombia, sí, pero sí usted los puede adquirir. La mayoría tienen un costo, varía, un costo de $15, hay otros de $20. Este que es una enciclopedia, grandísimo, y aquí está todo lo que usted se puede imaginar, más que básico, puede buscar las definiciones de lo que quiera saber sobre la halajá o temas judíos, el rabinato y cuándo comenzó, todos los rabinos en la historia hasta el presente que conocemos, y pues, hay mucha información. Así que hasta la próxima, Morel Eliezer. Muy buenas noches y shalom para cada uno de ustedes. Por favor, háblenle a sus amigos, ayúdenos, necesitamos llegar a 1000 suscriptores y 4000 likes. Antes de irse, favor de darle, si le gustó, si le fue de ayuda,
darle like, de esa forma también nos ayuda. Hasta la próxima.